15 de diciembre de 2022. Ha llegado a Zona Criminal. Los accidentes de tráfico siempre preocupan. Son una causa de muerte que, aunque se consigan descender respecto a años anteriores, es realmente complicado luchar contra ellos, aunque se haga fervientemente. Además, el malestar social que llega a provocar la impotencia de escuchar en las noticias las muertes que se producen en las conocidas como operaciones salida, que se concentran en los días o meses festivos, es tremendamente alta. Perder la vida, cuando supuestamente vas a disfrutar de ella, es demoledor. El estudio criminológico y también, por supuesto, el estadístico, analizan la multifactorialidad de las causas de los accidentes y, por supuesto, previamente su interrelación, posible o plausible, en los grandes desplazamientos en los que acabamos de comentar, para poder, con mayor o menor acierto, implementar acciones orientadas a su prevención. Pero en el programa de hoy no vamos a analizar grandes números. De hecho, lo que vamos a hacer es una reflexión sobre un aspecto muy concreto dentro de la investigación de accidentes de tráfico. En efecto, aunque siempre que hablamos de accidentes dentro de la criminología nos viene a la cabeza el peor final en ellos, este constructo tiene un amplio abanico de posibilidades, desde colisiones de baja intensidad hasta impactos con múltiples víctimas mortales. Como dijimos en el episodio que dedicamos a la investigación de accidentes de tráfico desde un punto de vista criminalístico, dos son los aspectos generales que debemos estudiar. Por un lado, la tipología del accidente, cómo sucedió, digamos que podría considerarse el dato objetivo, para aportar a continuación las variables más cuantitativas, velocidades, fuerzas, etc., que serían el aspecto empírico, derivado de los objetivos. Básicamente la tipología del accidente, de la colisión, del impacto, y el estudio de las velocidades, las fuerzas, los desplazamientos, etc. Pero hoy vamos a hablar sobre un aspecto que en muchas ocasiones, en los informes que a esto se dedican, repetimos, de investigación del accidente, única y exclusivamente, se suma a estos dos conceptos, a estos dos constructos, y sobre él vamos a disertar. Si desea acompañarme, abróchese el cinturón. Bienvenido a Zona Criminal. Hoy queremos hablar de un concepto que, como criminólogos, francamente nos parece bastante sorpresivo el exponerlo en un informe de investigación de accidentes. Nos referimos al estudio de la casuística lesiva. Efectivamente, como hemos dicho en la introducción, cuando investigamos un accidente de tráfico, nos debemos centrar en dos constructos totalmente relacionados. Por un lado, la investigación tipológica, cómo sucedió el hecho, y por otro el aporte de parámetros cuantitativos, las velocidades, las fuerzas, que derivarán del primero, obviamente. Conociendo la tipología, aplicaremos los cálculos específicos. Una vez aquí, si nuestro objetivo es la investigación holística del accidente desde un punto de vista criminológico, o mejor dicho, criminalístico, el trabajo ha finalizado. Un accidente de tráfico es un constructo multifactorial, ya lo sabemos, y para su análisis se requiere una multidisciplinaridad. Pero cuando se analiza desde un punto de vista investigativo, si quiere forense, la finalidad es la vista, la aportación de datos objetivos como la tipología y datos empíricos como la velocidad de impacto. Una vez aportados estos, el juzgador puede tenerlos en cuenta, o no, para la comprensión del hecho. Pero repetimos,
Únicamente, muy entrecomillado eso de únicamente, se aportan datos fríos, sin interpretación, como debe ser. De hecho, no solo el juzgador puede tenerlos en cuenta, sino otros profesionales, para poder concluir o tener en cuenta dentro de su especialidad. Ahora ahondaremos en esto. Pero en ocasiones nos encontramos en un informe de investigación de accidentes de tráfico, aspectos que no son propios o no deberían serlo, como es el estudio de la casuística lesiva. Es lo que se conocen como informes biomecánicos. En estos se exponen los datos ya vistos, es decir, el estudio de la tipología y las velocidades, por ser generales. En ellos se incluyen los datos más típicos y conocidos, y cada vez menos válidos, o mejor dicho, más cuestionados, como el delta V, para establecer una referencia respecto a la velocidad de impacto como punto de partida para concluir sobre una posible lesión. Cada vez, esta tipología de informe se ve más cuestionada por el mero hecho de no aportar datos, sino más bien subjetividades. Sí que es verdad que aportamos, números y unos ciertos conceptos como el mencionado delta, pero su interpretación suele ser bastante subjetiva, porque la referencia no es tan hermética como debería ser para tenerla en cuenta. Vamos a explicar el punto. Cuando realizamos un informe de investigación de accidente de tráfico, debemos aportar los datos objetivos y empíricos, y listo, ya está. Esto es, exponer la tipología y los parámetros cuantitativos que ayuden a comprenderlo, y hasta ahí. De hecho, un informe pericial a este respecto, más que conclusiones, debería tener un simple resumen de lo explicitado, puesto que, como investigadores forenses, no interrelacionamos y mucho menos correlacionamos los datos, sino que los hacemos constar, volvemos a repetir, en una investigación del accidente. Estos datos, de manera muy básica, como el impacto y a qué velocidad se dio la colisión, para que nos entendamos, son aportados así, de manera totalmente expositiva, y sirve para que otros conocimientos los utilicen, ahora sí, para concluir en base a su correlación. Y dentro de ellos, el análisis de la lesividad es tal vez uno de los más importantes y difíciles. Básicamente, con estos datos, la medicina legal puede aprovecharse de ellos, utilizándolos como variables a tener en cuenta a la hora de establecer una casuística entre las lesiones presentadas y el accidente como causa de estas. Como ve, así obtendríamos el estudio de todos los aspectos que consideramos a priori en un accidente de tráfico. Pero si lo miramos desde un punto de vista objetivo, lo que tenemos es por un lado el estudio del accidente y por otro las consecuencias sobre los individuos. La primera parte refiere a los vehículos y la segunda a los conductores, ocupantes, acompañantes, peatones, etc. A partir de aquí, otros profesionales, además del investigador y del médico, hacen aparición, como los conocidos peritos tasadores, que se acercan a evaluar los daños para las compañías de seguros. Como vemos, si analizamos un accidente de tráfico de manera estructural, los parámetros están bastante bien delimitados. Por un lado, la interacción de los vehículos en toda su extensión, y por otro, las circunstancias que el primer constructo tiene en el segundo, las lesiones en los ocupantes, o mejor dicho, los involucrados en el hecho, no tiene por qué ser acompañante y conductor o conductor y copiloto. Esta delimitación, que visto así creo que parece ciertamente fácil de separar, en muchas ocasiones no se dan los informes. Así se estudian los hechos, tipo y velocidades, y se establece, teniendo en cuenta parámetros exactos, la causa de las lesiones que refieren los dañados. Al realizarlo así, lo que realmente tenemos es un informe que debería exponer un apartado explicativo, con el tipo, otro expositivo, calculado, con los parámetros empíricos, y otro, un estudio casuístico para establecer o no la lesividad de estos derivados. Y esto es difícil de encontrar porque lo que normalmente se acaba teniendo es una interpretación subjetiva o bastante subjetiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como sabemos, el estudio casuístico es probablemente la mayor y más complicada finalidad de cualquier investigación. El estudio de la causa requiere, de manera resumida, la correlación de los datos, la longitudinalidad de los datos correlacionados de los anteriores y la eliminación de todas las demás posibles explicaciones. Y esos datos, que deben ser
correlaciones, que deben ser correlacionados, son los aportados, además de los referenciales, por la propia investigación del accidente. Una vez obtenidos, en cuanto a la lesividad, es la medicina legal, quien pone en marcha ese estudio casuístico, con los datos del informe más los obtenidos por el conocimiento propio, para concluir sobre esta casuística y su probabilidad de darse. Como también sabemos, no siempre se llegará o se podrá concluir de manera axiomática, de hecho en pocas ocasiones, sobre todo porque no se conocerán todas las posibilidades que deberán contemplarse o que podrían contemplarse. Con el fin de exponer lo que queremos decir de manera sinóptica, desde el punto de vista pericial, el estudio debe centrarse en el análisis objetivo, el tipo, y empírico, la velocidad de impacto, por resumir. Hasta ahí. Con esos datos, otros conocimientos aprovecharán, en el caso concreto que estamos viendo hoy, la medicina, para analizar la posible correlación y, cuando se pueda, causa de las lesiones presentadas. Todos estos datos son aportados para que el juzgador tenga la visión más amplia posible, técnica y casuística. Así, si operamos de esta manera, el juzgador tendrá sobre la mesa el tipo de impacto, el tipo de accidente, las velocidades en el momento de la colisión, las anteriores, las posteriores, así como la explicación de las consecuencias derivadas del mismo. Y de esta manera las cosas están totalmente claras, para aportar como datos y que se tengan en cuenta o no por la autoridad competente. Como hemos dicho, el introducir en el propio análisis criminalístico del accidente el estudio casuístico no es un acierto y suele ser algo tremendamente subjetivo e interpretativo, aunque a priori parezca lo contrario. De hecho, la valoración del daño corporal dentro de la medicina legal es de los aspectos más complicados. Sí, podemos pensar que existen barómetros y protocolos de análisis. De hecho, dentro del estudio del daño corporal en sentido amplio, los protocolos y estándares, los barómetros más específicos, son los provenientes de Francia, del país vecino de aquí de España, que a su vez derivan o nacen tras la Segunda Guerra Mundial en la o para la evaluación de las lesiones causadas en el conflicto o derivadas del conflicto. Pero como se puede suponer, ni todos los países tienen esta tradición, ni los barómetros contemplan absolutamente todas las posibilidades. Solo piense en todas las maneras de sufrir un accidente de tráfico y verá la dificultad de obtener siempre todos los datos, y por supuesto que ya estén contemplados y estudiados. Por lo tanto, el trabajo desde la criminología y sobre todo la ciencia forense, como investigación pericial, debe ser aportar la mayor cantidad de datos para que después el experto en esa valoración, desde normalmente la medicina, tras obtener también los conocimientos específicos de su disciplina, de su ciencia, pueda someter a estudio esa casuística. Pero el que sea el propio investigador en accidentes quien lo haga, teniendo en cuenta aspectos únicamente referenciales, es demasiado subjetivo. Efectivamente, solemos encontrar informes en los cuales se expone un dato referencial, y tras aportar ese conocimiento tipológico, objetivo y empírico después, se concluye sobre esa lesividad o causa de la misma, afirmándola o negándola. Por ejemplo, se concluye que si la velocidad es menor de un estándar, de un mínimo, entonces no es posible, es decir, es imposible que se cause una lesión. Como ve, este axioma inalterable, desde un punto de vista científico, es una atrocidad. Y de hecho, esas mismas investigaciones en las que se expone la referencia también indican que es únicamente eso, una referencia, puesto que existen parámetros de difícil conocimiento, como la postura exacta en el momento del impacto o la sorpresividad, tener conocimiento anterior de la colisión y por lo tanto una respuesta preventiva, que pueden modificar totalmente el resultado. Así que el objetivo buscado desde la investigación del accidente debe ser aportar estos datos, la mayor cantidad de ellos, para que otros profesionales, en este caso nos hemos centrado en la medicina forense, puedan concluir sobre esta causa, sobre su causa. De manera resumida,
El perito en accidentes de tráfico estudia las variables para que la medicina las correlacione y concluya sobre la lesividad y sus causas, obviamente cuando pueda. Haciéndolo así, estamos guardando la objetividad y el empirismo que requiere cualquier investigación. Por otro lado, ya para ir finalizando lo que sí podemos hacer, como peritos en la investigación de accidentes y como criminólogos conocedores de la metodología de análisis, es estudiar y exponer esas referencias. Hemos dicho que en muchas ocasiones se exponen datos referenciales, tanto en los accidentes como en la valoración, y dentro de la metodología de investigación sí podemos exponer los límites de los mismos cuando, sobre todo, en un informe se concluye taxativamente, aportando los datos que crean la variabilidad de los resultados, es decir, explicar por qué esos datos no pueden ser axiomáticos, sino que están abiertos a mayor o menor amplitud. Esto siempre es recomendable cuando hay o cuando existen esas conclusiones herméticas, sobre todo, por ejemplo, en impactos con una intensidad baja o media. Porque efectivamente cuando los impactos se dan en este tipo de intensidad, baja o media, sobre todo baja, sobre todo cuando existe poca deformación de los vehículos, se suele tener esto en cuenta. Si la velocidad es menor a X, no puede haber lesiones, por ejemplo, y como decimos, esta conclusión puede ser espuria, además de poco específica y objetiva, por lo que centremos nuestra investigación siempre en el accidente y en la aportación fría de datos para que otros conocimientos los utilicen como variables de estudio. En este programa hemos hecho una reflexión que una vez vista parece sencilla, pero que en muchas ocasiones no es tal. En este caso, como investigadores de accidentes de tráfico, debemos siempre centrarnos en nuestro objeto de estudio, el impacto, la colisión, haciéndolo desde la objetividad para su empirismo, nada más, ni nada menos. Una vez extraídos los datos, no intentemos concluir en aspectos que a su vez tienen sus propias dificultades, como hemos visto, aunque parezca lo contrario. La valoración del daño corporal es tremendamente complicada y nada fácil, así que centremos nuestro estudio de nuevo en aportar los datos necesarios para nuestro objetivo, para nuestra finalidad y para el análisis, o ayudar al análisis de los demás profesionales. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre le dejamos bibliografía para ampliar el tema en la descripción. Le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.